Buenas chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver lo que es el desarrollo de un algoritmo, pero un algoritmo enfatizado en lo que el cliente desea ver. Principalmente, existen varias técnicas o arquitecturas en las cuales podríamos centrarnos, capas, entre otras, pero en este caso vamos a centrarnos en un algoritmo pequeño, basándonos en lo que se espera de un algoritmo. Algunos dirían que la generación de un código se basa simplemente en generar el código y que esto programe o permita desarrollar lo que el cliente quiera. No obstante, vamos a generar un código basado en tres etapas. La primera, solicitud de información. La segunda, lógica o evaluación de la información. Y por último, la impresión de la información. Dicho esto, nos centraremos en un algoritmo que en anteriores videos hemos tratado. Este es la categorización de un triángulo a través de la solicitud de tres medidas. De ellas, vamos a obtener si el triángulo es isósceles, escaleno o equilátero. Para ello, voy a utilizar la declaración de tres variables de tipo entero, denominadas lado A, lado B, lado C, y todas inicializadas con el valor 0. Una vez que tenemos establecido lo que es las variables que vamos a utilizar, vamos a declarar el objeto que nos va a permitir el ingreso de información. Para ello vamos a declarar el objeto scanner mediante la declaración del tipo que, como ya lo hemos visto anteriormente, es scanner. Un nombre que requiera de su utilización. Para mis efectos utilizaré la palabra entrada y por supuesto el llamado al constructor, que asimismo como se establece el nombre de la clase es el nombre del constructor, en este caso scanner, con la única diferencia que se colocará un parámetro denominado system.int. Una vez establecido lo que es el import y que ya tenemos establecido el llamado al constructor, procederemos con lo que es la solicitud de información. Para ello utilizaremos el print mediante el system.out.println y ingresaremos un mensaje. Este será: ingrese el valor de el lado A. Asimismo, lo haré para el lado B y el lado C. No obstante, tenemos que hacer la asignación de valores del lado A través del escáner. Entonces invocaremos a la variable lado A y utilizaremos el escáner para poder solicitar la información mediante el next int. Asimismo, lo haremos para el lado B y el lado C, no olvidando cambiar las variables. Con esto ya tenemos la solicitud de información que mencionamos anteriormente. Ahora procederemos con la evaluación de la información. No obstante, toda evaluación necesita un resultado, una respuesta. Para ello utilizaremos la declaración de una variable adicional llamada respuesta, de tipo string. Una vez que tenemos establecida lo que es la variable que vamos a utilizar para obtener la respuesta, procederemos con los condicionales. Por ejemplo, para poder establecer si un algoritmo es equilátero, debemos de buscar si el lado A es igual al lado B. Pero, también a su vez, dentro de un if anidado, tenemos que valorar si el lado B es igual al lado C. Si tenemos estos dos lados exactamente iguales, quiere decir que nuestro triángulo es equilátero.
Entonces, dejando claro esto, procederemos a almacenar la respuesta en nuestra variable. Entonces colocamos la variable respuesta y ponemos un mensaje. El mensaje será: el triángulo es equilátero. Pero si esta condición no se llegase a cumplir, aún así nos quedaría la idea de que tanto el lado A como el lado B son iguales. Por ende, procederemos a establecer otro tipo de respuesta. Y esta respuesta es: el triángulo es isósceles, debido a que dos de sus lados siguen siendo iguales. No obstante, también existe la posibilidad de que esas dos condiciones no se cumplan. Y una vez establecido que esa condición no se cumpla, tenemos que establecer otro condicional. Y este es: ¿qué pasaría si el lado B fuera igual al lado C? Si esto se llegase a cumplir, entonces el triángulo sería isósceles. No obstante, puede ser que esto no se cumpla. Y si esto no se cumple, mi triángulo sería isósceles o escaleno. No, en realidad tendríamos que validar otra posibilidad. Y esta es si el lado C es igual al lado A. Si esto se llegase a cumplir, entonces tendríamos la respuesta a que el triángulo es nuevamente isósceles. Pero si esto no se llegase a cumplir, entonces queda claro que nuestro triángulo es escaleno, debido a que ninguna de las otras posibilidades se ha completado. Una vez que tenemos por completo la valoración de estos triángulos, procederemos con la última etapa. ¿Cuál etapa es esa? La resolución o la muestra de la respuesta ante el usuario. Para ello, entonces, debido a que nuestra variable respuesta va a contener la resolución, simplemente establecemos una gráfica para poder pintar o mostrar el resultado al usuario. Para ello, entonces, vamos a poner un enter que nos va a establecer dos espacios en blanco y un título denominado categorización del triángulo. Una vez que tenemos el título, simplemente imprimimos la respuesta, la cual es la variable respuesta. Dejando claro estos aspectos, simplemente procederemos a validar si nuestro algoritmo es o no es correcto. Al ejecutarlo, procederemos a generar varios casos de prueba. Dentro de ellos, si el triángulo fuese equilátero. En este caso pueden ver que los tres lados son iguales y la categorización del triángulo es: el triángulo es equilátero. No obstante, procederemos a correrlo ahora con una prueba de un triángulo escaleno. Tres medidas diferentes. Por lo tanto, la categorización del triángulo es escalena, tal como lo muestra la resolución de mi algoritmo. Y por último, procederemos a generar tres pruebas para lo que es el algoritmo de un triángulo isósceles. 10, 10 y 20. Perfecto, es isósceles, pero existen varias pruebas como 10, 20, 20. Sigue siendo isósceles. Y la última prueba, 10, 20, 10. Y el triángulo sigue siendo isósceles, de tal manera que podemos comprender que nuestro triángulo en los 5 casos de prueba está siendo categorizado correctamente. No obstante, hay que tomar en cuenta que este es un algoritmo generado con if anidados. No obstante, respeta las tres etapas que les acabo de mencionar para solventar un algoritmo. Y esta es la solicitud de información, la evaluación de información y por supuesto la impresión de la información. Establecido esto para solventar un algoritmo, podemos también cambiar lo que es la evaluación de este algoritmo. En este caso utilizamos un condicionamiento simple, pero ¿qué pasa? También podríamos utilizar lo que es un condicionamiento compuesto. Para ello utilizaríamos, por ejemplo, si el lado A es igual al lado B y
así mismo como lo escuchan, y la palabra reservada y, en este caso, colocaríamos otro condicional, y este condicional sería si lado B es igual al lado C. De tal manera que tanto el lado A como el lado B deben de cumplirse para que nuestro algoritmo sea equilátero. Pero si esto no se cumple, ¿qué pasaría? Tenemos que valorar también si nuestro triángulo puede ser isósceles. Para ello tenemos que contemplar múltiples opciones, ya que un triángulo isósceles, como ya lo hemos mencionado en el pasado, es aquel que dos de sus tres lados son iguales. Entonces, procederemos con la categorización o el condicionamiento de este, donde dos de sus lados, lado A y lado B, es igual, pero también tenemos que asegurarnos que lado B sea diferente del lado C. No obstante, esto sería únicamente una condición para muchas condiciones que tenemos que contemplar en este tipo de algoritmo. Voy a utilizar un conjunto de paréntesis para poder diferenciar cada uno de los algoritmos que se utilizan para esto. En este caso, ya como les mencioné, tenemos una de las condiciones, pero pueden haber muchas otras. Por ejemplo, podemos categorizar que el lado B sea igual al lado C. Pero entonces tengo que asegurarme que el lado C sea diferente del lado A. Asimismo, podemos establecer otra condición en la cual tanto el lado A como el lado C sean iguales. Pero entonces tengo que asegurarme que el lado C sea diferente del lado B. Aclaremos, ¿verdad?, que hay varias opciones al momento de trabajar las condiciones, pero aquí nos está faltando algo, y es algo tal vez lo más importante, y es el operador lógico denominado como OR, debido a que el objetivo de mi identificación de un triángulo isósceles es o se cumple una condición o se cumple la otra o se cumple la otra, ya que tenemos el objetivo de identificar si un lado es igual al otro o si un lado es igual a otro, en este caso si el A es igual al B, si el B es igual al C o si el A es igual al C. Tomando en cuenta todo esto, tenemos que colocar el valor algorítmico del OR, que es un doble pi. Una vez establecidos los valores, entonces tendremos que proceder con lo que es la revisión de los paréntesis. Esto para asegurarnos que nuestros algoritmos estén bien hechos. Como pueden ver, Java me permite la facilidad de ver dónde inicia y dónde finalizan los paréntesis. No obstante, no es algo que muchos lenguajes hagan, así que siempre hay que tener un orden y un cuidado al momento de desarrollar estos. No obstante, una vez establecido que las condiciones están correctas, procederemos a validar que el mensaje sea correcto. En este caso, que nuestro triángulo sea isósceles. Pero todavía nos falta una identificación más, y es en el caso de que estos no se cumplen. Si ninguna de estos se cumple, por defecto podríamos decir que la respuesta sería el triángulo es escaleno. No obstante, debemos de comprender que no es el objetivo el dejar algo por defecto, sino es como tal el asegurarnos de que la respuesta sea correcta. Entonces, para ello vamos a valorar si el triángulo, al no cumplir ni las condiciones primarias ni las secundarias, valide una condición más para asegurarnos de que el lado A sea diferente del lado B. Asimismo, y si el lado B es diferente del lado C. Y, por supuesto, debemos de contemplar el último, o mejor dicho, la última condición de lados para asegurarnos de que es escaleno. Y por supuesto es si el lado C es diferente del lado A.
Contemplado esto, tenemos que asegurarnos de que todo esto que hicimos sea correcto. ¿Cómo hacerlo? Bueno, por supuesto, ¿verdad? Que tenemos que utilizar nuestros casos de prueba, mismos casos que utilizamos al comienzo de nuestra valoración de nuestro primer ejercicio. Una vez que tenemos como tal nuestras condiciones establecidas, asegurémonos de que todas estén correctas. Dentro de ellas, establecer que los valores que estamos utilizando sean los correctos. Pero además de tener ya nuestras condiciones establecidas, debemos de asegurarnos de que todo esto que estamos haciendo funcione correctamente, como mediante los casos de uso previamente mencionados. En este caso, volvemos a correr dichos casos de uso. Primero, para valorar que nuestro triángulo sea equilátero. Parece que sí es equilátero, pero funcionará igual para un triángulo que es escaleno. Oh, nuestro triángulo resulta escaleno al tener tres medidas diferentes. Y el caso de prueba más difícil, el isósceles, debido a que genera tres tipos de pruebas diferentes. Primero, validar si el lado A y el lado B son iguales. Resulta que sí son iguales y genera una respuesta en isósceles. Después, generar si el lado B es igual al lado C. Perfecto, también son isósceles. Pero ¿qué pasará si el lado A es igual al lado C? Resulta que también son isósceles. Por ende, el algoritmo que generamos inicialmente y este algoritmo demuestran que las respuestas son exactamente iguales. ¿Qué es lo que cambió? Posiblemente nada más la reducción del código. No obstante, hay que tomar en cuenta que este tipo de algoritmos varían en dependencia al pensamiento del programador, sea que éste haya decidido utilizar condicionamiento simple o que éste haya querido utilizar condicionamiento compuesto. Una vez establecido que puede existir muchas maneras de programar un algoritmo, queda la posibilidad todavía de generar un algoritmo a través de métodos. O sea, valorar si nuestro triángulo puede funcionar no solo dentro del main, sino creando otras respuestas a través de métodos. Por ejemplo, crear un método público que me diga validar triángulo equilátero. Pero para ello necesitamos establecer el tipo de respuesta que queremos, si es que queremos una respuesta, y por supuesto los parámetros, que en este caso serán int lado A, int lado B e int lado C. Tenemos tres parámetros y una variable de respuesta. Para la variable de respuesta nos concentraremos nuevamente en una variable de tipo alfanumérica denominada respuesta, que a su vez iniciaremos con una doble comillas y esta será la respuesta obtenida a través de un return de dicha variable. Una vez que tenemos la respuesta lista, procederemos a meter, en este caso, validar si el triángulo es equilátero. Ok, ¿qué ocupamos para saber si un triángulo es equilátero? Correcto. Lo único que ocupamos es saber si sus tres lados son iguales. Mismos lados que procedo a pasar al método. Hay que esclarecer que no es que estoy copiando al azar, simplemente estoy copiando variables que son pasadas como parámetros, por ende no me dan problemas de existencia. Pero si estos parámetros no existieran, la existencia en las condicionales me daría error. Por ende, es importante también tener un conocimiento sobre la existencia de las variables locales y los parámetros. Una vez establecido que puedo validar o meter la validación de un triángulo en un método, creo que podemos hacer lo mismo con otros métodos. Así sea para triángulo isósceles o para triángulo escaleno.
Son métodos con nombres diferentes, por lo tanto, necesitamos generar lógica diferente. En este caso, por ejemplo, validar si mi triángulo es isósceles. Si esto se cumple, entonces mi triángulo podría ser isósceles. Nuevamente, como les mencioné anteriormente, no es el objetivo el generar lógica adrede, sino también asegurarnos que dicha lógica cumpla con la existencia de los parámetros y con las variables locales que se están utilizando. Asimismo, también validar si nuestro triángulo es o no escaleno. Una vez establecidos los métodos, procederemos a eliminar el código que está de más y por supuesto está el poder llamar a dichos métodos. Para esto necesitamos crear el llamado al objeto, que en nuestro caso particular, por no haberle puesto un nombre, vamos a utilizar el que Java nos dio por defecto, en este caso Java Application 2. Entonces procederemos a crear un objeto denominado Java Application 2, vamos a ponerle un nombre más significativo, categoría triángulo. Y asimismo llamaremos al constructor. Una vez que tenemos el objeto como tal llamado, procederemos a invocar a dichos métodos. Pero ¿dónde colocaremos dichas respuestas? Bueno, sencillamente ya no ocupamos una variable de respuestas porque nuestros métodos string retornarán una respuesta de tipo string. Entonces simplemente procederemos a llamarla categoriza triángulo punto validar triángulo equilátero. También llamaremos a categorizar triángulo punto validar triángulo escaleno. Y asimismo procederemos también a llamar a categoría triángulo punto validar triángulo isósceles. Nuevamente recalco que esto no lo estoy haciendo adrede. Estoy haciéndolo teniendo conocimiento de los llamados y de qué es lo que me van a generar esto. Por ejemplo, si alguna de estos métodos no cumple una condición, ¿qué es lo que me retorna? Simplemente nada. Una inicialización de una respuesta entre comillas, sin espacios, sin letras ni nada por el estilo. Por lo tanto, al llamar a todas estas funciones en un mismo printline, si alguna de estas no se cumple, simplemente no me va a retornar nada. Pero si alguna se llega a cumplir, me va a retornar la respuesta deseada. Pero no le crean a la persona que está diciendo esto, sino a las pruebas, a los casos de uso que vamos a generar. Dentro de ellas, por ejemplo, validar si mi triángulo es equilátero. En efecto, el triángulo es equilátero. Probemos ahora con el triángulo escaleno. El triángulo es escaleno. Y ahora con el triángulo isósceles. Puede ser que alguna otra prueba de error, pero vamos a asegurarnos. 4 de 4, no está mal. Ok, creo que estamos bien. No obstante, no era extrañarse porque la misma lógica que aplicamos en el ejercicio anterior lo estamos haciendo en este ejercicio. Simplemente estamos haciendo los llamados desde otro lado. ¿Qué deja esto en claro? Simplemente que existen muchas maneras de generar un algoritmo, pero la respuesta precisamente puede ser igual. No obstante, está en cuál deseamos utilizar, porque algo sí ha quedado claro. En el primer ejercicio utilizamos if anidados. En el segundo ejercicio utilizamos if con una lógica compuesta. Pero en el tercer ejercicio utilizamos el llamado a métodos. ¿Y qué ha reducido? ¿En qué ha pasado en todo esto? Puede ser que haya habido más lógica, puede ser que no, puede ser que haya métodos, puede ser que no. Pero la reducción en el código del main se ha hecho muy notable. Y esto es precisamente a lo que queremos llegar. Reducir la cantidad de código utilizado entre los métodos. A esto, chicos, también podemos conocerlo como encapsulamiento. Y es una de las bases para una correcta programación. Dicho esto, espero que les haya gustado el ejercicio y que tengan buenas tardes.